Buenos días. Hoy discutiremos algunos aspectos importantes y generales del cáncer de páncreas. En cuanto a la epidemiología, el cáncer de páncreas ocupa la posición número 12 en la escala de todos los cánceres a nivel mundial, con una mortalidad global importante, dados sus múltiples factores, fundamentalmente su diagnóstico tardío. En el momento del diagnóstico, solamente el 20% de los pacientes tienen una enfermedad resecable, muchos de ellos siendo inoperables y solamente siendo posible el manejo paliativo. Esto es importante porque no se cuenta con un método de screening ampliamente aceptado como en otro tipo de tumores gastrointestinales como los métodos endoscópicos para tumores gástricos o de colon, y tiene una relación mujeres-hombres 1.3 a 1, siendo un poco más frecuente en las mujeres, y la gran mayoría de este tipo de tumores son de origen epitelial, siendo de origen un adenocarcinoma ductal infiltrante más del 95% de los casos. Esto es una escala de incidencia estimada por cada 100.000 habitantes y vemos que se presenta una mayor incidencia a medida que avanza el grupo de edad de los pacientes, siendo más elevada en el grupo de 75 años o superior, como vemos en la escala. Otro de los aspectos importantes que se discute es el aumento en la incidencia de este tipo de tumores en los últimos años. En este estudio vemos una aproximación a la incidencia estimada en los casos que había en el año 2000 y la proyección de casos para el año 2020, estratificada en dos aspectos, en países desarrollados y en países en vías de desarrollo. Y vemos cómo en estos últimos aumentará hasta en un 83% la incidencia de este tipo de tumor, y esto probablemente a diferentes factores como el envejecimiento de la población, la disminución de las tasas de mortalidad en patologías como infecciones y el aumento en la prevalencia de fumadores en este tipo de población. Algunos factores de riesgo identificados como ser fumador es uno de los más importantes, y se estima que serlo duplica el riesgo de tener un cáncer de páncreas con una relación directamente proporcional a la duración y a la cantidad de cigarrillos fumados. Aproximadamente del 1 al 2% de los fumadores desarrollarán cáncer de páncreas, en comparación con el 10% de ellos que desarrollarán cáncer de pulmón. Esto es para tener una relación más o menos de este factor de riesgo en el cáncer de páncreas. En cuanto a la dieta fundamentalmente dada por altos contenidos grasos y de carbohidratos que desencadenan una obesidad, tiene una relación directa con el cáncer de páncreas. Otros factores de riesgo muy importantes son la pancreatitis crónica, la cual se asocia generalmente a un alto consumo de alcohol. El mecanismo exacto se desconoce, pero está relacionado con el aumento en la renovación celular, que aumenta la probabilidad de una reparación defectuosa de las células dañadas, lo que lleva a una arquitectura celular alterada. La diabetes tipo 2 tiene una relación directa. De hecho, la presencia de diabetes en un paciente mayor nos debe hacer pensar en cáncer de páncreas. Entrando en patología, vemos que la glándula pancreática tiene dos tipos de funciones y dos arquitecturas claramente definidas, que es la parte exocrina y la parte endocrina, de la cual se van a derivar la gran mayoría de lesiones tumorales en el páncreas. De esta forma, tenemos en la parte exocrina, en la cual nos vamos a hacer referencia en esta sesión, lesiones típicamente quísticas y otras sólidas. En las quísticas encontramos el cistadenoma seroso, la neoplasia quística mucinosa, la neoplasia mucinosa papilar intraductal y la neoplasia sólida pseudopapilar. En cuanto a las sólidas, encontramos el adenocarcinoma ductal infiltrante, que como vimos es la gran mayoría de lesiones y a la cual nos vamos a hacer referencia. También tenemos el carcinoma de células acinares y el pancreatoblastoma. En cuanto a la parte endocrina, puede haber fundamentalmente adenomas que pueden o no ser funcionantes, y en función de la hormona que produzcan, como gastrina, somatostatina, péptido intestinal vasoactivo, se clasifican en este aspecto. También hay lesiones mesenquimales y lesiones metastásicas al páncreas, fundamentalmente de tumores de origen renal, de pulmón, de estómago, de colon, esófago, entre otros. La primera lesión quística que vamos a ver es el cistadenoma seroso. Es una lesión epitelial benigna compuesta por células cuboideas ricas en glicógeno que forman numerosos quistes pequeños que confluyen a uno más grande, rellenos de líquido seroso.
La edad media en el momento del diagnóstico es de 65 años y se diagnostica en mujeres más de un 70% de los casos. Una cosa importante es que generalmente este tipo de lesiones son asintomáticas. Cuando se presentan estos síntomas usualmente están relacionados con procesos obstructivos por una gran lesión en la cavidad abdominal. Otro aspecto importante es que no hay una comunicación directa con el conducto principal pancreático. Esta es una de las lesiones. Vemos aquí múltiples quistes muy pequeñitos que van confluyendo a uno más grande, relleno de líquido seroso. Este es otro quiste ya abierto donde se ve la cavidad quística completamente llena de líquido seroso. Este es el aspecto ecográfico de esta lesión y este es el aspecto escanográfico. Otra lesión quística es el cistadenoma mucinoso. Está compuesto por células epiteliales columnares productores de mucina, además asociado con estroma ovárico. La edad media en el diagnóstico es un poco menor que el cistadenoma seroso, 45 años, y la gran mayoría, más del 95% de estos casos se diagnostican en mujeres. Otra cosa importante, al igual que el cistadenoma seroso, no se comunica con el conducto pancreático, pero a diferencia de este, hay que evaluar displasia porque hasta un tercio de estas lesiones se asocian a carcinomas de tipo ductal infiltrante. Aquí vemos el aspecto de una lesión de este tipo. Al abrirla ya el líquido no es seroso, sino es un líquido de aspecto mucinoso, como este caso que ya es un quiste completamente abierto. En el aspecto ecográfico se puede evaluar incluso septos en su interior. También y habitualmente son lesiones grandes que cuando dan síntomas son fundamentalmente por procesos obstructivos. Sin embargo, también pueden ser lesiones más pequeñas, habitualmente afectan el cuerpo y la cola. Este es otro de los aspectos tomográficos. Otra de las lesiones importantes es la neoplasia mucinosa papilar intraductal. Aquí es más frecuente en hombres, una relación 60-40, una edad media al diagnóstico de 63 años. Son productores de mucina, pero usualmente, como están en contacto con la rama principal, o en algunos casos dilatan los conductos y se evidencia salida de material mucinoso por la ampolla de váter. Generalmente son más sintomáticos, eventualmente cursan con pancreatitis a repetición y es importante que aquí también hasta un tercio de ellos pueda asociarse a carcinoma, por lo cual hay que evaluar siempre displasia. Puede haber lesiones de rama secundaria como en la figura A, puede haber lesiones multifocales como en la figura B, puede haber lesiones que afecten el conducto principal o puede haber lesiones que afecten de forma mixta o combinadas. En el aspecto tomográfico vemos lesiones que pueden afectar el conducto principal o lesiones multifocales, varias lesiones, o incluso en esta imagen donde vemos una afectación completa del conducto con una dilatación importante del mismo. La última lesión quística es la neoplasia sólida pseudopapilar. El diagnóstico de la edad media es de 25 años, mucho menor. La mayoría se diagnostican en mujeres, 90% de los casos, y típicamente son un tipo de células que rodean los vasos sanguíneos y esto es importante porque pueden romperse y hacer unas hemorragias intraquísticas de forma importante o incluso romperse a la cavidad abdominal y generar un hemoperitoneo. Hasta un 10% de estas lesiones al momento del diagnóstico presentan metástasis a distancia y es importante que estas lesiones tienen la capacidad incluso de convertirse en una lesión sólida y terminar siendo un adenocarcinoma ductal infiltrante, por lo cual la resección quirúrgica es el tratamiento de elección con intención curativa. Este es el aspecto macroscópico de este tipo de lesiones, tienen un componente sólido, un componente quístico. Vemos esta lesión que afecta fundamentalmente la cola y el cuerpo del páncreas. Y aquí tenemos una tabla comparativa con las 4 lesiones que hemos visto y cómo las diferenciamos. Importante destacar que la neoplasia sólida pseudopapilar se diagnostica en personas mucho más jóvenes, que es la que tiene un componente de sangrado y de ruptura mucho más importante, que la que afecta el conducto pancreático principal es la neoplasia
eh, mucinosa papilar intraductal y también tener en cuenta el potencial maligno de las últimas tres. Saliendo de las lesiones quísticas y entrando a la lesión sólida más importante y más frecuente es el adenocarcinoma ductal infiltrante. Es una lesión de tipo epitelial maligna con diferenciación glandular, la más frecuente como vimos previamente y la más agresiva de todas las lesiones en el páncreas. Se han establecido múltiples alteraciones genéticas como la inactivación de genes supresores de tumor como el P16, el CKN2A, TP53 y el DPC4. Asimismo, la activación de algunos oncogenes como el KRAS2, AKT2, MIB y el AIB1. La gran mayoría de estas lesiones, hasta un 70%, se establecen o se diagnostican en la cabeza del páncreas, un 20 o un 30% de estas lesiones en el cuerpo y la cola, y tener en cuenta un 5% que las lesiones son difusas. La supervivencia global a 5 años es bastante mala, solamente un 4% de los pacientes superan esta supervivencia. Uno de los aspectos fundamentales en el impacto que tendríamos en la mortalidad de este tipo de tumores es el reconocimiento temprano de lesiones precursoras. Así como en el cáncer de colon asienta sobre un adenoma, y el adenocarcinoma ductal infiltrante crece sobre unas lesiones precursoras definidas llamadas PANINs o neoplasias pancreáticas intraepiteliales. Estas pueden evidenciar diferentes grados de atipias, una atipia mínima o leve tipo 1, atipia moderada tipo 2 o un panning atipia severa tipo 3. Digamos que está consensuado que un panning tipo 1 y tipo 2 se debe hacer un manejo expectante, un manejo conservador, y en una atipia severa, un panning 3, ya se puede incluso pensar o plantear un manejo quirúrgico de una resección. Es importante que este adenocarcinoma infiltrante del páncreas tiene múltiples variantes, algunas un poco más agresivas que otras, y por ejemplo la que está asociada a neoplasia mucinosa papilar intraductal parece tener un mejor pronóstico que las otras. En cuanto a la clínica del cáncer de páncreas, en cuanto a los síntomas y signos, son bastante variables, que van desde dolor abdominal, pérdida de peso, síndrome constitucional, astenia, dinamia, alteraciones en el tránsito gastrointestinal, signos como ictericia, fundamentalmente en tumores que afectan la cabeza del páncreas, presencia de ascitis, hepatomegalia, caquexia, en algunos casos sangrado gastrointestinal. Sin embargo, estos signos son tardíos. La gran mayoría de pacientes que ya encontramos con estos síntomas, con estos signos, ya se encuentran en una enfermedad avanzada probablemente. En cuanto a los marcadores tumorales, no hay un marcador específico de cáncer de páncreas, sin embargo el que más se ha estudiado es el CA19-9. Sin embargo, el problema aquí es la cantidad de falsos positivos que podemos tener, fundamentalmente en pacientes fumadores, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn, en patologías del tracto biliar como colangitis, pancreatitis, colecistitis, incluso en algunas enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoidea, entre otros. Sin embargo, pues es el marcador que más he estudiado, y cuando tenemos valores superiores a 30 unidades por litro, llega a tener una sensibilidad del 78% y una especificidad del 87%. En cuanto a las pruebas de imagen, la ecografía es la prueba que se hace inicialmente, normalmente en estos pacientes que vienen con un cuadro de ictericia y un cuadro biliar obstructivo. Es un procedimiento que tiene bajo costo, un bajo riesgo para el paciente. Sin embargo, las limitaciones que tenemos es que no podemos identificar la totalidad del páncreas en la gran mayoría de las veces, solamente lo podemos hacer en un 25%. Tiene una sensibilidad del 44% para la identificación de lesiones en la cabeza del páncreas. Aquí vemos una imagen ecográfica con una dilatación de la vía biliar como hallazgo más relevante. Otra de las imágenes, probablemente la más importante, es la tomografía axial computarizada. Este TAC helicoidal de alta resolución tiene una sensibilidad que puede llegar a ser hasta del 95%. Sin embargo, esto tiene una relación con el tamaño tumoral.
Tumores por encima de 15 milímetros la sensibilidad puede llegar a ser del 100% y tumores por debajo de 15 milímetros la sensibilidad cae hasta un 67%. El hallazgo más importante o más frecuente es la evidencia de una lesión hipodensa en los segmentos del páncreas que ya vimos previamente, como en la imagen, y nos sirve para evaluar resecabilidad. En la resecabilidad del páncreas hay varias clasificaciones. La más usada y la más frecuente es la de la American Hepatobiliary Association, que establece tres grandes grupos: tumores resecables, tumores irresecables y tumores borderline. Los tumores resecables, la descripción que hacen ellos es cuando hay ausencia primero de enfermedad a distancia, no hay afectación de ninguna arteria, ni de arteria mesentérica superior, ni el tronco celíaco, ni la arteria hepática, y puede haber algún contacto sin distorsión o englobamiento o trombo en la vena porta o vena mesentérica superior. En la imagen vemos la arteria que está completamente respetada y un plano graso entre la lesión hipodensa y la arteria mesentérica superior. Hay una clasificación que es la clasificación de Ishikawa que nos ayuda a evaluar qué grado de afectación venosa puede tener este tumor. Grado 1 es normal, en el grado 2 hay un desplazamiento suave de la vena, grado 3 ya hay un adelgazamiento unilateral, en el grado 4 hay un adelgazamiento bilateral y en el grado 5 ya hay una circulación venosa colateral. Los tumores irresecables es cuando ya encontramos una infiltración a tejidos peripancreáticos, hay evidencia de lesiones a distancia, hay una infiltración arterial extensa en las arterias más relevantes de esta zona, como el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la gastrodenal o la arteria hepática. Y hay una infiltración de más de la mitad de la circunferencia de la vena mesentérica superior, o la evidencia de algún trombo o oclusión del confluente con la vena porta. Siempre que caractericemos a un paciente con una enfermedad irresecable, debemos realizar una correlación de dos pruebas con similares hallazgos. Los tumores borderline son tumores que inicialmente pueden ser irresecables, sin embargo, con la opción de un manejo y un tratamiento neoadyuvante y una evaluación de la respuesta al mismo de forma posterior, pueden llegar a ser tumores resecables. Estos tumores son los que infiltran la vena mesentérica superior y la porta sin evidencia de afectación arterial, o si afectan la arteria mesentérica superior, la afectan en un radio menor a 180 grados de su circunferencia, o cuando hay afectaciones de segmentos muy cortos de arteria hepática y gastrodenal sin evidencia de compromiso de tronco celíaco. En la imagen vemos el tumor como afecta la vena porta de forma bilateral, como la abraza de forma circundante. Otra prueba importante es que ha cobrado especial relevancia en los últimos años es la ultrasonografía endoscópica. Esta prueba tiene una sensibilidad y una especificidad bastante buenas, cercanas al 100% en algunas series. Podemos tener imágenes radiales de 360 grados y tenemos la posibilidad de hacer una punción y toma de biopsia, lo cual aumentaría la sensibilidad de forma importante. Tiene unas limitaciones fundamentalmente dadas por la alteración en la anatomía en el tracto gastrointestinal superior, como la realización de algunas derivaciones o algún bypass que limiten la introducción del endoscopio a este nivel. Hay varias clasificaciones para la estadificación, sin embargo la más aceptada es la clasificación TNM, teniendo un TIS, carcinoma in situ. En este tipo de lesiones está incluida las lesiones PANIN3 con atipia severa. Una lesión tipo 1 es un tumor que no es superior a 2 centímetros, el T2 son tumores mayores de 2 centímetros y T3 se extiende más allá del parénquima pancreático sin afectar las arterias, el tronco celíaco ni la arteria mesentérica superior. T4 afecta el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y ya se considera una lesión irresecable. En cuanto a los ganglios linfáticos, la N1 es cuando hay presencia de algún ganglio linfático afectado y la metástasis M1 es cuando hay afectación metastásica a distancia. Esta estadificación nos sirve para determinar dos cosas importantes: una, la medida de supervivencia y por otro lado el manejo posible para estos pacientes. El estadio 1 es una lesión que está confinada a la glándula pancreática T1 o T2, N0, M0.
El estadio 2 ya incluso puede salir de la glándula extrapancreática como en un T3, N0 o N1, incluso puede ser T1, T2, N1, M0. El estadio T3 ya está fuera de la glándula pancreática, ya se convierte en un estadio completamente resecable, ya afecta la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco con ganglios positivos. Y el estadio 4 es cualquier T, cualquier N con compromiso metastásico a distancia. En cuanto a las medidas de supervivencia, en un paciente que ya tiene afectación metastásica a distancia, la medida de supervivencia es a 3 a 5 meses. Para un tumor localmente avanzado, sin ningún tipo de terapia, la medida es de 6 a 10 meses. Cuando hacemos resección quirúrgica con intención curativa, la medida de supervivencia es de 20 a 23 meses. La mediana en general de supervivencia en pacientes con enfermedad avanzada a quien se les realiza quimioterapia o regímenes de quimioterapia experimentales es cercana a los 12 meses. En cuanto al manejo y en cuanto al abordaje de este tipo de pacientes, lo primero es cuando ya tengamos una sospecha clínica y ecográfica de una lesión maligna en el páncreas, es fundamental que hagamos una tomografía computarizada multicorte. Entonces, con este examen podemos determinar si hay o no hay diagnóstico inequívoco de cáncer de páncreas. Si hay una lesión dudosa o no es evidente, tenemos que sumar otra serie de pruebas como el ultrasonido endoscópico, como ya vimos, más o menos la realización de una punción con aguja fina. Si el diagnóstico no es concluyente, añadimos otras pruebas como resonancia y si sigue sin estar concluyente en las 3 lesiones, podemos hacer un seguimiento cercano del paciente. Por otro lado, si en el TAC vemos que hay una lesión confirmatoria de cáncer de páncreas, tenemos que evaluar la enfermedad a distancia. Si hay enfermedad a distancia, podemos puncionar esta metástasis o incluso la lesión pancreática para confirmar si la histología es compatible con carcinoma de páncreas. Si no es compatible, pues continuaremos el estudio de las otras lesiones. Si no hay metástasis y la lesión es resecable, podemos avanzar hacia el estadio TNM que ya miraremos. Entonces, en nuestros estadios TNM 1 y 2, que recordemos que es el 20% de los pacientes, podemos intentar una cirugía resectiva más quimioterapia adyuvante. En los tumores localmente avanzados, TNM3, tenemos que evaluar si el tumor es borderline. Si es borderline, podemos intentar una quimioradioterapia neoadyuvante y reestadificar el tumor para evaluar respuesta a este tratamiento. Si el tumor se convierte en un tumor resecable, podemos intentar la cirugía resectiva. Si el tumor no es borderline, es un tumor irresecable, damos quimio o quimio más radioterapia. Y en un tumor estadio 4, tenemos que evaluar si hay soporte paliativo o quimioterapia en cualquiera de los casos, simplemente con funciones paliativas. Bueno, estos eran los tópicos que quería resaltar en esta sesión de cáncer